Hablamos de incertidumbre, ¿no? Como nuestros hermanos viven en una incertidumbre constante, y eso es cierto. Permitidme un momento que ponga el temporizador para saber que he tardado mucho, no es para tardar menos. Un momentito. Ahí. Y hablábamos de incertidumbre, ¿verdad? Sabemos lo que es la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza o seguridad sobre un hecho, una situación o el resultado futuro. Y se refiere a la condición de no saber qué va a ocurrir, lo cual nos genera duda, inquietud y temor. ¿Hay alguien que no pase por incertidumbre aquí? Creo que no, ¿verdad? Tenía ya la dirección del Señor, tenía el texto, lo estaba trabajando y veo el mensajito del hermano Dani. Digo, uy, esto me suena a mí al texto que yo estoy trabajando, ¿no? Que lo que yo entiendo que el Señor me da para la iglesia. Y lo veo, y efectivamente, pero es que lo peor es que hace referencia a la predicación del domingo, así me tuve que ir a la predicación del domingo y es el mismo texto. O sea que el Señor algo quiere con vosotros, algo quiere con nosotros, evidentemente. Así que, como sabéis y como se dijo, vosotros todos conocemos más o menos la historia del pueblo de Israel. Y tras salir de Egipto, sabemos que el Señor lo saca de Egipto, el pueblo es conducido por Moisés hasta la tierra prometida, eso lo sabemos. Y antes de salir de Egipto, Dios reafirma esa promesa dada a Abraham y les dice: por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Desde la salida de Egipto hasta que llegan a esa tierra prometida, pasan 1 año y medio aproximadamente. Ellos salen y a los 2 o 3 meses están en el monte Sinaí, allí están 1 año siendo instruidos en la palabra del Señor, siendo instruidos en el corazón de Dios y viendo las maravillas de un Dios real. Y después salen directos a la tierra prometida. Su andadura por el desierto no fue fácil, pues Moisés lo recuerda en Deuteronomio, les dice: anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Es decir, que no fue fácil, ¿verdad?, aquella travesía. Pero justo ahora, 1 año y medio después, se encuentran ahí, ante la promesa, delante. Qué maravilla, ¿no? Ver que el Señor te promete algo, que el Señor nos está moviendo en esta vida y de momento vemos la promesa delante nuestro. Y también Moisés ahí en Deuteronomio les recuerda: habéis llegado al monte del amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Aquí Moisés está explicando lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando llegan a ese punto culminante en que están delante de la tierra que ellos tenían que poseer. Y en el capítulo 13 de Números, el Señor le dice a Moisés: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu, todos ellos príncipes, es decir, líderes. Y entendemos, por lo que luego más adelante Moisés explica en Deuteronomio, que la idea realmente partió del pueblo,
que le dice a Moisés, ¿por qué no enviamos unos exploradores, alguien que nos haga ver, que nos haga saber, y así veremos por dónde entramos? Y Dios recoge esa petición y le da la orden a Moisés. Y como todos sabéis, el Señor le dice a Moisés que observen la tierra, el pueblo que habita en ella, cómo es la tierra, si es buena o mala, cómo son sus ciudades, si están protegidas, si hay, pues cómo es la población. Y sigue diciendo, en Números 13, 27 al 29, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que sin duda fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita en aquella, ¿qué es lo que pasa? Están ante el lugar en que van a entrar a la presencia del Señor, a tomar la tierra, van a entrar a tomar la tierra, y ellos mandan a los exploradores entran, ven aquella tierra, y si nos damos cuenta en este pasaje, se centra exactamente en todo lo que el Señor les había dicho. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que sin ninguna duda fluye leche y miel. Y estos son sus frutos, ellos habían traído frutos. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitan en el Negreb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Exactamente lo que el Señor les había dicho. Pero no entran directamente. Ahí se da una situación complicada, una situación extraña, a pesar de que Dios les había prometido esa tierra y les aseguraba que ya podían tomarla. 10 de aquellos exploradores, como bien conocéis, dijeron, no podemos subir contra ella, porque es más fuerte que nosotros. Y dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, pues decían, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Un problema, una situación, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Pensémoslo por un momento. Plantémonos allí con ellos. Vas a entrar a una tierra y sabes lo que hay allí. Los peligros, las dificultades. Llevas a tus familias, tu familia, tus niños, tus hijos. ¿Qué haces? ¿Cómo te sentirías tú? Es difícil. A veces criticamos muy a la ligera su pensamiento. Pero, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos? Se encontraban en un momento de gran incertidumbre, de inseguridad total. Se sentían ante ese futuro incierto y lleno de dudas y temores. Y nuestra vida está llena de esas situaciones inciertas, de inseguridades, de temor, y que a veces ese temor se puede apoderar de nosotros. A veces son los cambios de la vida, un cambio de trabajo, ¿verdad? Cambiarse de ciudad. Tenemos hermanos aquí que vienen de fuera, del extranjero. Hermanos que ahora se marchan a otra ciudad. Y eso pues nos provoca pues esa a veces pérdida de estabilidad, esa situación de adaptación a lo desconocido.
También pues nuestros jóvenes que terminan el instituto o cambian de curso, o aquellos que se casan, los que van a tener hijos por primera vez, o quien se jubila, pues trae nuevas responsabilidades, incertidumbres sobre el futuro. Terminar con una relación de pareja, salir de nuestra zona de comodidad, de confort, ¿no?, que se llama, pues eso nos genera inseguridad, miedo, a veces soledad, el temor a haberse equivocado por las decisiones que tomamos. ¿Qué os diré de las enfermedades o de las pérdidas emocionales? Incluso un cambio pastoral nos puede hacer sentir como en un desierto, sin saber con certeza lo que nos espera en esa nueva etapa. ¿Y qué tienen en común todas estas situaciones? Son como esa tierra a conquistar, con sus gigantes contra los que tendremos que pelear, que nos crean incertidumbre porque en todas hay un grado de desconocimiento. Esas son las situaciones a las que nos encontramos diariamente. Falta de control de la situación y ese riesgo porque no sabemos lo que va a suceder. La incertidumbre aparece cuando nos falta información, cuando el futuro es impredecible y las circunstancias se escapan de nuestras manos. Y eso despierta emociones como el miedo, la ansiedad y la confusión. Son normales, son naturales. Lo que sentía este pueblo a la entrada de Egipto era natural. ¿Cuál será nuestra actitud frente a la incertidumbre y ante nuevos desafíos? La respuesta está clara. Es la fe y la confianza plena en Dios. Cuando Dios los sacó de Israel, cuando los sacó de Egipto y los introduce en el desierto, lo hizo con la intención de bendecirlos. Igual que la intención del Señor en tu vida y en mi vida es bendecirnos. En el desierto fueron acompañados por Dios hasta llegar a la tierra. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos crean incertidumbre, debemos tener en mente que el Señor nos sigue acompañando desde el inicio hasta el final. Jesús mismo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra seguridad. Estamos aquí porque adoramos al Señor, seguimos al Señor. Nuestra seguridad es que el Señor Jesús está con nosotros todos los días al final del mundo, hasta el final del mundo. Pero ¿qué pasa cuando la fe falta en tiempos de incertidumbre? El informe que presentan estos líderes encontramos dos puntos, ¿no? Por un lado, que la tierra es como Dios les había prometido, una tierra que fluye leche y miel, que tiene ganadería, que tiene pastos, que tiene alimentos, que los árboles son frondosos, que dan buenos frutos. Y por el otro, que a ojos de esos enviados, de 10 de ellos, era un terreno difícil de tomar o conquistar. ¿Y en qué se enfocaron esos 10? En confiar en Dios, en haber escuchado la voz de Dios y tomar esa tierra, o se enfocaron más en los problemas Vemos que ante el temor que se palpaba en el ambiente, Caleb, como sabéis, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué podemos aprender de estas actitudes? ¿Qué podemos aprender de estas personas que no quisieron obedecer la voz de Dios? Bien, en Números 13:31 dice que los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Estaban menospreciando a Dios y su poder. Y tenemos que pensar en nuestra vida, en esas situaciones difíciles
que algunos de vosotros estáis pasando y que otros habéis pasado y que otros pasaremos. Si a veces no menospreciamos a Dios y su poder. Se menospreciaron a ellos mismos y menospreciaron la capacidad también del pueblo. No se aprecia ahí un debate, una conversación. Mira, hermanos, es que vemos esto, es que vamos a tener problemas porque estos hombres... El Señor no ve mal eso. El Señor entiende que tenemos miedos, que no conocemos nada. Ante un problema, ante una situación, es natural tener estos sentimientos. Sin embargo, aquí no se aprecia ningún tipo de debate. Ese pueblo no escuchó la voz de Caleb o la voz de otros que tenían claro que tenían que seguir los pasos del Señor. ¿Y cuándo menospreciamos? Menospreciamos cuando quitamos valor, importancia o dignidad a una persona. Y normalmente cuando hacemos eso, detrás de eso suele haber inseguridad, heridas emocionales no resueltas y a veces una necesidad de dominio, de control de la situación o de la persona. También no se contentaron solo con eso, sino que además murmuraron. Y hermanos, la murmuración es uno de los problemas más graves que a veces existen en la iglesia. Es verdad que siempre nos enfocamos en esos pecados tan visibles como el adulterio, como todos los pecados sexuales, el juego, etcétera, pero la murmuración es uno de los problemas que la iglesia a veces tiene y que más dañan a la iglesia del Señor. Hablaron mal, dice el versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Como he dicho, es uno de los pecados que más daño hacen a la iglesia. Sin embargo, creo que es el pecado que menos cometemos los creyentes. No conozco a nadie que reconozca que su pecado es ese. Cuando nos miramos siempre pensamos en esos pecados visibles, como decía, pero difícilmente nos damos cuenta. Y a veces porque no sabemos ni lo que es la murmuración. Porque la murmuración realmente nace de una situación real. Tú estás hablando de algo que has visto, de algo que no te ha parecido bien. Pero realmente lo que está revelando de nosotros es un espíritu desconfiado y descontento. Y eso lo que hace es aumentar el malestar. Además es siempre algo negativo, oculto, malintencionado, y busca minar la imagen o credibilidad de la otra persona. Las razones para hablar de otros sobran, es verdad. Nadie es perfecto, así que enseguida nos viene muy bien hablar de los demás, ¿verdad? Pero nuestra madurez se refleja en saber controlar nuestra lengua. Y dice el apóstol Santiago que el miembro más difícil de controlar es la lengua. Cuando hables de alguien, cuando critiques, cuando murmures, piensa en eso, hermano, hermana, piensa en ti. Y piensa, si mi lengua está hablando, algo pasa dentro de mi corazón. En Números 14:27 vemos que el Señor dice del pueblo: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Cuando murmuramos con la iglesia, cuando murmuramos también contra los pastores, contra los líderes, estamos murmurando con Dios, contra Dios, porque estamos diciendo: Señor, ¿tú qué sabes? Yo sé más. Yo sé quién debe dirigir la iglesia. Yo sé cómo se debe dirigir la iglesia, a quien tú has puesto. A mí no me parece correcto. Pero ¿qué debemos hacer cuando vemos errores en otros? Ser valientes. Ser valientes. Y lo que enseña la palabra de Dios es hablar con la persona y no de las personas.
Y a veces, cuando hablamos con la persona, entiendes el porqué de su forma de actuar. Porque somos muy dados y es muy fácil para nosotros juzgar lo que no sabemos. Pero a veces la otra persona actúa de una manera determinada porque la situación le ha llevado a actuar así, por un bien mayor. Y a veces también nos puede ayudar, o podemos ayudar a otra persona, si se ha equivocado, a corregir sus errores. Así que difamaron a Dios acusándole también de conspirar para utilizar a los cananeos para matarlos. El Señor nos ha traído hasta aquí para que nos maten, decían. ¿Qué pensamiento tenemos de Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? Como se ha dicho aquí, se ha cantado, Dios es bueno y siempre bueno. Y difamar es atribuir falsamente a alguien hechos, dichos o conductas deshonrosas con la intención de dañar su reputación o buen nombre ante los demás. Hay que ver esta situación, esta prueba, esta dificultad, este problema que tengo en la vida, ahora que se me va el trabajo, ahora que mi marido o mi hijo o mi cuñada me ha hecho esto o lo otro. Es que el Señor no está conmigo, es que el Señor no me ayuda. Es la misma actitud. Es decirle al Señor, Señor, tú has hecho esto para fastidiarme. También algo muy grave que hicieron, exageraron y transmitieron el temor al pueblo. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, pues decían, la tierra que recorrimos y exploramos, una tierra que se traga a sus habitantes. Fijaos, qué problema más grande, que se tragaba a sus habitantes. Es decir, allí hay tantos problemas que nos van a comer en 2 minutos. Es gente de gran estatura. Y nosotros éramos como langostas, éramos nada, éramos pequeños. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? A ti misma cuando el Señor te ha salvado, te ha redimido y te ha llevado a su pueblo. Y te ha dicho, mi hijo eres. Pero además, no solo se menospreciaron a ellos, sino que menospreciaron al pueblo. Todo eso se lo transmitieron al pueblo. Y dice que entonces toda esa congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y toda la multitud. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá estuviéramos muertos en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Cómo avanzamos en la vida? Avanzamos de esta manera, pensando que todos son problemas y que tal vez si no siguiéramos al Señor, si no estuviéramos en la iglesia, seríamos más felices, nos iría mejor. Es verdad que tenemos problemas. Es cierto que incluso nuestra familia puede ser un problema. Nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras situaciones. A veces nosotros somos creyentes, seguimos al Señor y nuestra pareja no. Nos podemos encontrar muchas situaciones así. Pero el Señor siempre quiere nuestro bien. No quiere que volvamos atrás. No quiere que estemos pensando continuamente en cómo sería si no, sino en cómo es a pesar de. ¿Y por qué querían volver a Egipto? A mí me ha llamado siempre la atención. Como si sabemos que eran esclavos, que estaban allí machacados, que tenían clamor delante de Dios. Señor, que ya el Señor escucha su clamor y dice, voy a salvar a mi pueblo. Porque a veces, igual que nosotros, hay miedo al cambio y a lo desconocido. Aunque Egipto era la opresión, era lo conocido.
El desierto y la libertad implicaban incertidumbre y dependencia de Dios y asumir responsabilidades. La vida cristiana se basa en dependencia de Dios y en asumir responsabilidades. Y ese pueblo que estaba ante ese gran problema, esa gran situación, esa incertidumbre tan grande, no quisieron depender de Dios. Y ante tu problema actual y tu situación actual en la que tanto estás sufriendo, el Señor te dice, depende de mí. El Señor es el dueño de nuestra vida. Asumamos nuestra responsabilidad de haberle dicho que sí a Cristo, de rendirnos a Él, de buscar su presencia, de confiar en cada momento difícil de la vida. Porque la libertad que nos ha dado Cristo conlleva el peso de decidir y confiar. ¿Y por qué nos afecta tanto? Porque los cambios precisamente ponen a prueba esa confianza. ¿En qué o en quién nos estamos apoyando realmente? Piénsalo, hermano y hermana, ¿en qué nos estamos apoyando realmente en la vida? Ante una situación difícil, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo es nuestra estructura mental? Dios los sacó físicamente de Egipto, pero Egipto estaba todavía en sus corazones. Y a veces queremos vivir la vida cristiana y seguir a Cristo, pero pensando, queriendo que nuestra vida siga haciendo las mismas cosas que hacía antes, aquello que a nuestra carne le satisface, ya sea físico o psicológico, porque para confiar en Dios, para dar un paso de fe hacia el Señor, hay que ser valiente, como lo fueron Josué y Caleb. No es algo que esté en el aire, es algo que está en ti y que tú y yo tenemos que tomar la decisión. Si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También hay algo que a veces no nos damos mucha cuenta. Eso le pasa sobre todo a las personas, le pasa mucho a los jóvenes cuando se apartan. Conocen al Señor, están un tiempo y de pronto empiezan a idealizar. Ellos idealizaban Egipto. Sabemos que estaban maltratados y estaban idealizando. Idealizar es un fenómeno psicológico, emocional, en el que una persona recuerda el pasado como mejor de lo que fue, y la persona se enfoca en los aspectos positivos y minimiza o ignora los negativos, creando una visión distorsionada y más favorable de lo que realmente ocurrió. Es decir, nos aceptamos al Señor, andamos en sus caminos, y de pronto, con todo lo que nos ofrece el mundo, pensamos, uy, si fuera a la discoteca, si estuviera con mis amigos, si estuviera haciendo esto, si los domingos en vez de venir al culto, pudiera ir a la playa. Y no nos acordamos de que ese terreno es el terreno del enemigo y que el Señor nos sacó de ahí para traernos aquí a una vida mejor, a una vida de libertad, a una vida de poder en la que nos tenemos que esforzar, pero en la que
también hay una gran bendición siempre. Ese pueblo había vivido generaciones bajo la esclavitud. Su fe era débil, reactiva y muy dependiente de las circunstancias. ¿Y cuántas veces no vemos hermanos y hermanas con esa fe reactiva? Les voy a decir lo que es una fe reactiva. Es una fe que aparece o se intensifica solo cuando hay problemas y muchas veces desaparece cuando las situaciones mejoran. Es una fe que no nace de la convicción, no nace de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Es una fe ficticia. Pero en toda tu situación, en toda tu vida, en toda mi vida, en toda nuestra vida, debemos cambiar el chip. Como aquel Caleb que vio claro que tenía que avanzar, que vio claro que a pesar de los problemas tenía que ir adelante, a pesar de la incertidumbre, cumplir con lo que el Señor le había mandado. Los creyentes debemos enfrentar la incertidumbre con confianza. En el capítulo 14 de Números, Moisés y Aarón dice que ante esa situación tan difícil, tan complicada, se postraron sobre sus rostros ante la multitud, los iban hasta apedrear. Y Josué y Caleb rompieron sus vestiduras. Eso se hacía cuando había duelo, cuando había un gran sufrimiento, era una expresión exterior que se hacía exterior para mostrar el sentimiento fuerte interior. Y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, fijémonos en esta frase, no dice vamos a ir porque el Señor no. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, su sombra se ha apartado. Y el Señor está con nosotros. No los temáis. ¿Qué estaban haciendo Caleb y Josué? Primero, estaban reconociendo la provisión y bendición de Dios que Dios les había dado. La tierra es muy buena. No dijeron es buena, es muy buena. Estaban reconociendo la voluntad de Dios y siendo agradecidos, a pesar de que la incertidumbre, de que no sabían lo que les iba a pasar. Su confianza y su seguridad estaban en Dios. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ante la incertidumbre o el desafío, lo que les impulsa era hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos encontramos ante un problema, ante una situación, como creyentes debemos tener en mente que nuestro corazón tiene que alinearse con el corazón del Señor para hacer la voluntad de Dios, sean cuales sean las consecuencias. Y ninguno de nosotros estamos pasando por las mismas consecuencias, por la misma situación, en la que estaban ellos, ante un pueblo terrible, ante un pueblo realmente que mataba a la gente, que sacrificaba a niños, que hacía barbaries, que utilizaba la adivinación, la brujería, todos esos temas. Ni ninguno de nosotros estamos ante esa situación en la que viven nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Pero tanto Josué como Caleb, como esos hermanos, tenían claro en mente que ellos debían de hacer la voluntad de Dios, fueran cuales fueran las consecuencias. Muestran confianza
total en Dios. Eso es lo que demuestra esas frases. Ni tan siquiera en Moisés, lo cual no quiere decir que no la tuvieran, porque la tenían. Pero cuando dicen, si el Señor se agrada de nosotros, no están mostrando dudas. No están mostrando dudas. Cuando nuestros hermanos, el Señor les llama a irse, a los pastores Serafín y Loide, a irse a otro lugar. Muchas veces no, el Señor no les habla claramente, dice, no, esto es lo que yo quiero y lo vas a hacer así. Pero ven el corazón de Dios, ven algo nuevo y empiezan a dar pasos. Cuando el Señor movió todo para que nosotros viniéramos hacia aquí, y hasta el día de hoy, decimos lo mismo, si el Señor está con nosotros, su gracia es lo que yo confío. No confío ni en lo que digan los hermanos, hermano. A Jesús, el pueblo, levantaba palmeras. Alabado sea el que viene en el nombre del Señor. Pocos días después lo estaban crucificando. Mi confianza, tu confianza, nuestra confianza debe estar en nuestro Dios. Ni en las circunstancias, ni en las situaciones, ni en los demás. Y como explicaba ayer algunos hermanos, que bueno, normal, ¿no? En las conversaciones que tenemos, nos sentimos caminando sobre el agua, mirando al Señor, confiando en que no nos hundiremos. Pero ¿sabes qué pasa si nos hundimos? Que el Señor nos rescatará. A ti y a mí nos rescatará, nos ayudará, porque Él quiere bendecirte, Él quiere animarte, Él quiere darte cosas buenas, aunque te equivoques, aunque metas la pata. ¿Y cuántas veces en nuestra vida perdemos la bendición de Dios? Bendiciones que están a la puerta por no escuchar la voz de Dios. Recuerdo una situación económica difícil que estuvimos pasando hace muchos años de esto, mis hijas eran pequeñas, y eso me movió a pedir en mi trabajo para irme al extranjero. Recuerdo muy claramente cómo un compañero mío me decía, un jefe mío, un superior mío, anda, no lo pidas, y eso solo se lo dan a los enchufados, ¿te lo van a dar a ti? Pero eso me movió a pedir aquello. ¿Por qué? Porque te ibas al extranjero y tu economía mejoraba bastante. Recuerdo perfectamente un día por la tarde, vamos a tomar café con este mismo compañero y le pregunto, ¿sabes si han hecho las entrevistas? Y me dice este hombre, sí, las han hecho. Y además, que no te preocupes, que no te van a llamar. Entramos al despacho, una llamada telefónica. Y coge el teléfono él. Era otro compañero de trabajo, que ambos conocíamos, que había estado en misiones de paz y que le dice, mira, estaba de baja, me han llamado de Madrid que si me quiero ir a tal país. Colgó el teléfono, me cuenta, mira, era fulanito, mira lo que me dice. En ese momento, hermanos, es como si el Señor viniera hacia mí, no el Señor, pero la imagen era como la bola esta del dragón, no sé qué, los dibujitos estos que te tiran una bola así, que parece así como un nublado, como una redonda, algo parecido. Esa es la sensación, no digo que eso viniera eso, pero eso fue lo que yo vi y lo que escuché. Y lo escuché, hermanos. En ese momento, en ese despacho, con el otro compañero allí, tú solo ves lo que tienes delante de los ojos, pero yo veo más allá. Un mes y pico después, hubo un gran terremoto en Haití, como sabéis. No, antes de eso, me llamaron de Madrid. Mira, tenemos 2 lugares donde ir. ¿Quieres ir? Hay 2 opciones, este o el otro. Ya me estaban llamando. ¿Qué haces? 2 sitios. Sabes que si dices que no, te van a decir que no, ya no te van a llamar más. Oré. Hablé con Raquel 5 minutos porque no te daba más, no había conexión con el Señor, se había cortado el vía satélite con el Señor. Bueno, a este sí y a este no. Llamo una semana después, no, finalmente no han cogido otras personas, vale, no hay problema. Un mes y pico después, un gran terremoto en Haití, como sabéis, me llamaron.
y fui. Y nuestra situación económica cambió por completo. Cambió en ese momento. ¿Entendéis, hermanos? No sabemos nunca lo que va a pasar. Yo no tenía esperanza en que pudiera haber un cambio tan grande, una situación tan diferente, una bendición además tan grande. Además fue un tiempo de prueba. Fue un tiempo donde el Señor te mete el dedo donde más te duele. ¿Para qué? Para que aprendas, para que tomes decisiones. Y me acuerdo perfectamente un día en que tenía la tentación y la decisión. Y el Señor me dijo claramente, ¿qué quieres? Como un ultimátum. Lo tuve claro. Señor, yo quiero servirte. Da igual en lo mucho, en lo poco, en lo que sea. Yo quiero servirte. Hermanos, no pienses, no creas en lo que ves. Confiemos en el Señor. Ellos entendieron por todos los indicios y pruebas que esa era la voluntad de Dios y que debían avanzar ante tan grande y difícil desafío. Ni tan siquiera el temor iba a poder apoderarse de ellos. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Ante la incertidumbre de la vida o ante cualquier desafío, la confianza en el Señor es la clave. Incluso aunque al dar los pasos nos equivoquemos, como he dicho antes, el Señor nos ayudará, nos enseñará algo nuevo con esta experiencia y nos conducirá hacia el camino perfecto. Dice Proverbios, y es la palabra del Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas, por torcidas que estén. Él puede, Él tiene el poder, Él cambia la historia, Él mueve las personas, Él mueve las situaciones, no hay nada imposible, solo confiemos en el Señor. La fe no niega la realidad, pero confía más en el poder de Dios que en la amenaza. No confiaban en su destreza ni en la del pueblo, sino que Dios será el que les dará la victoria. Él nos llevará, nos ayudará, nos guiará a esa tierra y Él nos la entregará. Además fueron íntegros y valientes, defendieron lo que era correcto a pesar de que la mayoría estaba en contra. Actuar con integridad es ser coherente con lo que se cree, entre lo que se cree y lo que se hace, sin dejarse corromper por la presión externa. Tú y yo somos cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, y ante cualquier situación, a pesar de la mayoría, a pesar de tus amigos, amigas, etcétera, tu familia, nuestras familias, debemos ser coherentes entre lo que se cree y lo que se hace. Y su fe no era pasiva, sino que pasaron a la acción y desafiaron el desánimo general. Y no olvides que Dios, igual que reconoció el interior de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra. Igual que el Señor reconoció su interior, el Señor reconoce el tuyo. Quiero concluir con lo que ellos no vieron cuando el Señor les dijo: ¿veis todos esos pueblos peligrosos? ¿Veis todo lo malo que hay allí? Vosotros habéis escuchado, habéis oído, lo veis. Cuando Josué va a entrar a la tierra, manda unos exploradores y lo que le dice
Rahab, la mujer que los esconde en su casa a los exploradores. Sé que el Señor os ha dado la tierra. Fijaos, poneros en situación en lo que estaban viendo el pueblo en ese momento en que tenían que entrar y cuyo precio fue, como ellos pidieron, morir en el desierto y no poder entrar durante 40 años. Lo que se habrían encontrado cuando entraban, si hubieran entrado en aquel momento. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Os tenemos miedo y todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a quienes habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros. El trabajo estaba hecho. No habían escuchado la voz de Dios. No vemos nada más que lo que tenemos delante. Pero la solución, el Señor ya la tiene. Y el Señor la está trabajando. Y sigue diciendo, como decía, al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Dueño de tu vida, dueño de las circunstancias, dueño de los países, dueño de todo cuanto existe. Y es tu Dios y es mi Dios. Y cualquier situación que estés pasando, que estemos pasando, confía, da pasos. Lo más que nos puede pasar es que vayamos antes con el Señor. Y eso no es una derrota, eso es una victoria. Hermano, confiemos en el Señor.